hubo esa compañía de alimentos, tuvo una estrategia en algún momento de vender conos muy baratos, a 500 pesos, mientras que los de ustedes costaban 2.500 pesos. Eso fue en el año 99. Menciono el año porque era una coyuntura muy particular para los jóvenes que seguramente nos escuchan, no tienen esa referencia, pero la economía había caído un 5%, las tasas de interés se habían más que duplicado, la inflación estaba altísima, y en una coyuntura de esas que aparezca de la nada un competidor fuerte que invierte en televisión y saca una oferta de valor por un 20% de lo que vale tu producto, independientemente de la diferencia en calidad, pues era muy retador. Salgo a caminar una tarde de un domingo y encuentro un paletero de barrio y veo una pareja que estaba comprándole un helado a un niño y le sirven 2 bolitas pequeñas de helado. Aquí nosotros podemos pensar en que tenemos una oferta de sabores mucho más amplia que esta compañía. Y si sacamos 2 bolitas pequeñas y las vendemos por 1,000 pesos, el doble de ellos, quizás hay una oportunidad. Simplemente no le daba miedo porque no tenía opción de fracasar. Y entonces, fíjate lo importante de ver las cosas desde el positivismo. Todos los empresarios, no importa el tamaño, hemos tenido, tenemos y tendremos circunstancias difíciles. Pero dependiendo de la actitud con que la enfoquemos, se darán los resultados. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia, me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Carlos, muy bienvenido. Qué gusto tenerte acá. Mauricio, muchas gracias. Un gusto estar en Un Paso Adelante contigo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres como líder empresarial? Cuéntanos algo personal que ya no sepan de ti. Muy bien, Mauricio. Mira, yo soy el mayor de 4 hermanos que hemos estado involucrados en el negocio. Un negocio hecho por nuestros padres, Álvaro y Elena, hace ya 44 años. Soy padre de una niña de 22 años, que me siento muy orgulloso. Novio, feliz, próximo a casarme con Clarita, a quien conoces. Sí. Y la vida me ha regalado un nuevo hijo de 11 años a través de Clarita. Ah, qué maravilla. Gracias, Mauricio. Pues muchas felicitaciones. Y si uno habla un poquito del líder empresarial, ¿cómo es Carlos el líder empresarial? Es un líder que le gusta escuchar a la gente, le gusta entender las necesidades de la gente y a través de entender esas necesidades de la gente, dar propuestas desde el empresariado, a través de lo que hacemos, pero también ayudar a que otras personas, otras organizaciones ayuden a desarrollar al país. Qué bonito, Carlos. Y la relación de Popsi con Grupo Cibes Bancolombia, pues es una relación que lleva más de 30 años. Carlos hablaba de los 44 que ya lleva Popsi en operación. Y obviamente en una historia de estas siempre hay momentos de esfuerzo, de dedicación, momentos de celebración, momentos difíciles, de grandes logros. Y obviamente siento yo que la historia de Popsi es muy inspiradora y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa historia de Popsi que comenzó hace 44 años y que hoy en día es una empresa muy importante y muy relevante en nuestro país. Gracias, Mauricio. Podría decirte y decirle a la audiencia que esta es una historia de amor y de valores. De amor porque es una empresa fundada por una pareja, Álvaro y Elena, mis padres. Y de valores porque es el resultado de una decisión de vida que toma mi padre. Mi padre era director del Programa Económico de Naciones Unidas para Centroamérica y le plantean un ascenso, llevarlo a dirigir el Programa Económico para el Cono Sur, año 76, donde la característica era que los presidentes de esos países eran dictadores militares. Pinochet, Videla, entre otros. Y mi padre no acepta, por ser un demócrata convencido que con su trabajo no iba a ayudar a tener éxito a dictadores. Como resultado de eso, se retira después de una carrera muy exitosa en Naciones Unidas. Se retira a los 45 años largos y decide regresar a Colombia. Nosotros vivíamos en Guatemala. Y básicamente para continuar en su carrera como economista, lo único que le servía era pues, ser ministro de Hacienda y claramente no dependía de él. Entonces plantea, vamos a Colombia a regresar a hacer un negocio. Tenía unos ahorros para comprar una casa, una buena casa, y decide, bueno,
en vez de comprar una casa, pues vamos a hacer un negocio. Y a mi mamá le han gustado toda la vida los helados. Ha sido una gran apasionada por los helados. Mi papá le plantea, le dice, ve, cuando vamos a Colombia vos te quejas de que los helados no te gustan. Ahí hay una oportunidad. Aquí en Centroamérica hay helados de mucho mejor calidad que en Colombia. Y es así como se inspira en ello y decide traer a Colombia un helado de calidad super premium, el mejor helado que había de lejos en ese momento, y ofrecer una variedad de helados, 30 sabores de helado de diferentes características, sorprender a los consumidores con preparaciones que hoy en día son comunes, pero para la época eran toda una novedad, un sundae, una banana split, un milkshake, que es una malteada, la llamábamos en inglés, y así arrancó la compañía, después de un esfuerzo de 4 años para hacer el montaje, que las condiciones para hacer negocios hoy en día son infinitamente mejores que las que habían hace casi 50 años. Así arranca la historia de Popsi. Increíble además, Carlos, esa capacidad de tus padres de reinventarse. Uno en una carrera, de cierta forma, diplomática, con organismos internacionales, etcétera, y dar ese salto a ser emprendedor y obviamente de una idea, como tú dices, que sale de un gusto de tu mamá y tener uno la fortaleza, el apetito de riesgo de querer invertir los recursos que tiene en emprender, en hacer empresa. Así es, realmente muy valientes los dos, porque además una pareja con 4 hijos pequeños de menos de 10 años y uno recién nacido, arrancar a hacer empresa no era una decisión fácil, pero en palabras de mi padre, ha valido la pena. Oye, además escuché alguna vez una historia que tal vez decía tu padre, y era que el miedo a fracasar no era una opción porque tenía 4 hijos y era la única alternativa en salir adelante. Un tema muy potente, y además yo me imagino que esa frase de tu padre, que conlleva muchas enseñanzas detrás, ha influido mucho en ti, en tus hermanos, en esa visión de la empresa y en esa mentalidad. Sin duda, Mauricio, para nosotros pues han sido nuestros padres un ejemplo admirable que hemos querido seguir los 4. Los 4 hemos estado vinculados al negocio. Y te digo, él con esa frase que en alguna ocasión en que lo entrevistaron, dijo pues que él no tenía, simplemente no le daba miedo porque no tenía otra opción a fracasar. No tenía opción de fracasar. Y entonces, fíjate lo importante de ver las cosas desde el positivismo. Todos los empresarios, no importa el tamaño, hemos tenido, tenemos y tendremos circunstancias difíciles. Pero dependiendo de la actitud con que la enfoquemos, se darán los resultados. Mi padre enfrentó un racionamiento eléctrico al momento de abrir la fábrica y lo tomó con optimismo. Vendió el carro, que era lo que le quedaba, para comprar una planta eléctrica y con base en eso poderla abrir. Y siempre que se presentaron dificultades, él las veía del lado positivo y eso le llevó a anticipar las soluciones para salir adelante. Porque para él, fracasar no era una opción. Y como bien mencionas, para mis hermanos y para mí, pues eso ha sido un aprendizaje. Y en las coyunturas que pues, todas las compañías hemos tenido que enfrentar por coyunturas externas, a veces internas, las hemos enfrentado siempre con positivismo. Es que yo creo que vale mucho la atención hacer un zoom en ese tema de la mentalidad. Acá en Grupo Cives Bancolombia lo llamamos mentalidad en movimiento, y es tener esa mentalidad de apertura al cambio, de las dificultades volver las oportunidades, de tener como ese mindset, como tú lo mencionas, optimista, de dinamismo, de positivismo, y de mirar uno cómo resuelve problemas y los vuelve, por el contrario, oportunidades. Y eso, en el caso que tú mencionas, es evidente cómo se concreta ese tema de mentalidad. Ojalá, por ejemplo, en nuestro país también pudiéramos irrigar más esa mentalidad emprendedora, positiva, optimista, proactiva. ¿Qué piensas tú de eso? Así es, Mauricio. Creo que todas las coyunturas que vivimos los empresarios, pues deben ser una oportunidad, y una oportunidad también para la sociedad. Si vemos no solamente las organizaciones, el país de los momentos difíciles ha salido absolutamente fortalecido y seguirá saliendo fortalecido siempre y cuando
todos tomemos la decisión de enfrentarlas dando lo mejor de nosotros para salir de ellas. Dando lo mejor de nosotros. Eso es así. Escuché hace poco, no voy a decir la compañía, pero que hubo esa compañía de alimentos, tuvo una estrategia en algún momento de vender conos muy baratos, a 500 pesos, mientras que los de ustedes costaban 2.500 pesos. Tú hablaste pues de que tenían una oferta premium. Y esto pues resultó ser una idea muy positiva y brillante para Popsi. Digamos, en la lectura convencional eso no suena como tan lógico. Cuéntanos un poquito esa historia empresarial que es muy interesante. Eso fue en el año 99 y menciono el año porque era una coyuntura muy particular. Para los jóvenes que seguramente nos escuchan no tienen esa referencia, pero la economía había caído un 5%, las tasas de interés se habían más que duplicado, la inflación estaba altísima y en una coyuntura de esas que aparezca de la nada un competidor fuerte que invierte en televisión y saca una oferta de valor por un 20% de lo que vale tu producto, independientemente de la diferencia en calidad, pues era muy retador. Esta era una compañía que le elabora un producto marginal y podía darse el lujo de venderlo al costo. Caso muy distinto a quienes estábamos absolutamente dedicados a los helados, donde pues teníamos que generar valor sobre ese costo. Y teníamos ese reto. Veíamos cómo a esta empresa se le formaban unas colas desde la apertura hasta el cierre y decíamos, ¿qué podemos hacer nosotros para llegar a tener lo mismo? Y les cuento una anécdota simpática. Y es que la inspiración viene de donde menos se le ocurre a uno. Salgo a caminar una tarde de un domingo por un parque y encuentro un paletero de barrio con su carrito de helados. Y veo una pareja que estaba comprándole un helado a un niño y le sirven 2 bolitas pequeñas de helado. Y dije, bingo, aquí nosotros podemos pensar en que tenemos una oferta de sabores mucho más amplia que esta compañía. Y si sacamos 2 bolitas pequeñas y las vendemos por 1.000 pesos, al doble de ellos, quizás hay una oportunidad. Y salimos a contárselo al mercado y fue extremadamente bien recibido. A nosotros también, gracias a Dios y al buen trabajo que hicimos, se nos formaron colas durante mucho tiempo con ese producto por 1.000 pesos. Fascinante la historia. Además, como tú lo adviertes, poniendo a la gente en contexto, efectivamente estábamos en una crisis económica, estábamos en una recesión y obviamente pues eso hace que sea mucho más retador para una empresa abordar todos estos temas de consumo. Una apuesta muy interesante. Fíjate lo que tú mencionas de que la inspiración llega cuando uno menos cree. Caminando por la calle te llegó a ti y viendo pues una circunstancia y cómo esto lo volviste además una gran oportunidad también pensando en esa oferta de valor a los clientes en esa gama de productos. Yo todavía me acuerdo del helado de mandarina que todavía me lo saboreo, que entre otras cosas eso fue algo súper novedoso. Me acuerdo las colas que había en la ciudad pues para probar el producto. Así es, Mauricio. Mira, como les decía, desde la fundación de la compañía, la innovación ha estado en el ADN nuestro y ha sido lo que nos ha permitido crecer en la forma que hemos hecho y enfrentar los retos que te presenta estar en el mundo de los negocios. Cada vez que aparecen competidores y tendencias de mercado, es siempre responder con innovación. Así, sigue siendo un clásico y un ícono la nieve de mandarina, pero por decir algo, hace un par de semanas lanzamos algo distinto, ya no un sabor de producto, sino la forma de presentar un helado. Sacamos un producto que llamamos Cono Fiore, que es un helado en forma de flor, donde tú con trabajo, que es un arte realmente por parte de todos nuestros colaboradores, volvemos un helado una flor, una rosa que le entregamos a los consumidores y ha sido extremadamente bien recibido, Mauricio. Innovación. Y yo me imagino, Carlos, que en un negocio como el que tú lideras, mantenerse relevante, competitivo y en constante cambio es fundamental, pero también debe ser muy difícil. ¿Cómo son esos procesos que tienen de innovación, que los llevan a tener, por ejemplo, el Cono Fiore?
Del legado de mi padre, había tres cosas que él defendió siempre y que hemos mantenido. Mi padre falleció ya tristemente hace ya 14 años. Pero mantenemos tres postulados: innovación, calidad y consistencia. Y apelando a estos tres elementos nos hemos mantenido no solamente vigentes, sino a la vanguardia en el mercado. El proceso de innovación, Mauricio, es un proceso multidisciplinario donde participan equipos, no solamente equipo técnico, equipo de mercadeo, equipo comercial y la gente que representa a nuestros colaboradores. Y mantenemos un diálogo que nos permite estar presentando propuestas de valor a los consumidores como 3, 4 sabores nuevos al año, colecciones de productos, alianzas, como por ejemplo, de allí resultó el que identificamos que había una compañía de galletas de un emprendedor barranquillero que se llama The Cookie Jar, que justamente hoy, Mauricio, hoy está cumpliendo 10 años de haber salido al mercado. En este momento que estamos haciendo esta grabación, hoy hace 10 años que nació Cookie Jar en Barranquilla, y vimos una oportunidad conversando con él. Él comenzó a vender nuestros helados y finalmente después ese proceso, como le ocurre a muchos emprendedores, terminó en que adquirimos su compañía y la hemos expandido, complementando nuestro portafolio de helados con un portafolio de galletas de la marca Cookie Jar. Pues felicitaciones por los 10 años, una gran compañía también, que tiene un magnífico producto y además genera empleo, genera bienestar, felicidad en los consumidores. Oye, y hablando un poco de innovación y de Cookie Jar, ustedes también han innovado mucho, colaborando con marcas, con otras marcas distintas, que eso muchas veces pues no es tan común, porque se pueden ver como competencia, etcétera. Ustedes han escogido ese camino de colaborar, por ejemplo, con Juan Valdez, con M&M, Snickers, por mencionar algunos. ¿De dónde nacieron estas ideas y cómo les ha ido en esos experimentos? Mauricio, aquí con la respuesta que te voy a dar, quiero hacer un homenaje al libre mercado que tenemos en Colombia y que ojalá se mantenga por siempre ese libre mercado, porque es la fuente de crecimiento de una economía y por ende de crecimiento de una sociedad. Esta fue la respuesta que dimos a un proceso competitivo donde 2 compañías fueron adquiridas por grupos económicos que tenían portafolios multiproducto de galletas, chocolates, dulces. Y desde luego nosotros en ese momento, eso fue hace 20 años, ya habíamos crecido, pero comparado con esas compañías, pues era una cosa muy pequeña. Y dijimos, tenemos que jugar de manera más veloz que estas compañías. Nuestra habilidad y nuestra capacidad estratégica está en ser más rápidos que ellos. Y fue así como fuimos a tocar las puertas de Mars, que había llegado recientemente al país. Y amablemente nos recibieron. Cuando les planteamos desarrollar con helados con producto de ellos, dijeron, bueno, solamente las 2 compañías más grandes del mundo trabajan con producto nuestro. Pero se me ocurre una posibilidad, me dice la gerente de marca. Y es que acababan de lanzar Snickers en Colombia y la velocidad de penetración de mercado ya estaba por debajo de lo que ellos esperaban, porque era un producto de mantequilla de maní que no era muy conocido en esa época en Colombia. Y entonces le dijimos, bueno, desarrollamos un helado con trozos de Snickers que reprodujera las características del helado. Contenía mantequilla de maní, maní, caramelo dentro de sus veteado dentro del helado, perdón. Y la aceptación de mercado nos lo planteó como un in and out de 3 meses. Y fue la referencia más vendida después de vainilla, que la vainilla es el helado más vendido en todos los mercados y la nuestra en ese momento ya era la más vendida en Colombia y logramos que Snickers vendiera más que vainilla en ese momento según Nielsen. Y esto fue el principio de una alianza que posteriormente se expandió en el tiempo, también para todas las demás marcas de ese grupo, Milky Way, M&M's y algunas otras. Y esto nos dio la confianza para ir a tocar las puertas de otras grandes multinacionales de galletas como en ese momento Kraft, hoy en día Mondelez, donde sacamos el helado de Oreo. Fuimos a Juan Valdez, una marca que recién, digamos, hacía pocos años había nacido, pero ya era una insignia de Colombia y ha sido un partner para nosotros y hemos sido partner de ellos desde el día de su apertura. Y muy orgullosos pues de vender una marca icónica también colombiana como Juan Valdez dentro de nuestro portafolio de productos. Y eso nos ha llevado a establecer todas esas relaciones a lo largo de los años
y anticiparnos a algo, 20 años, a algo que hoy es muy común, que es la presencia de marcas y colaboraciones de marcas que pudieran ser rivales. Ya entienden ustedes por qué incluso el mismo Carlos decía que han estado a la vanguardia. Esto lo visualizaron hace mucho tiempo, innovaron, lo hicieron realidad con una visión estratégica pues muy clara de lo que iba a pasar en el futuro en estos mercados y fortaleciendo alianzas estratégicas, que también es una forma de llegar, de crecer y de darle a sí mismo mejores productos a los consumidores. Cuéntanos un poquito hoy en día en Popsi, cuántos empleados tienen, en qué ciudades están, un poco cómo es ese ecosistema que tienen ustedes corporativo. Mauricio, ese emprendimiento de mi padre y mi madre, que arrancó con 9 personas, 2 muchachos en la fábrica, 5 personas en la heladería, y mi padre y mi madre, esas 9 personas, se ha convertido hoy en un grupo de 2.200 personas en Colombia, y también tenemos presencia en Panamá y Perú, ya desde hace cerca de 20 años en Panamá y desde hace 13 años en el Perú, donde tenemos poco más de 1.000 personas. Estamos un grupo de cerca de 3.300 personas y estamos presentes en cerca de 75 ciudades de la región, de las cuales 52 en Colombia, Mauricio. 75 ciudades, una empresa que también ha recorrido ese camino de la internacionalización, que es tan importante pues para un país como Colombia, que sus empresas se puedan expandir. Y bueno, tú lo adviertes, más de 3.200 empleados, generando país, generando sociedad. Yo quisiera preguntarte, Carlos, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Cómo visualizas tú a Popsi en 10 años? ¿Cuál es ese legado que te gustaría a ti y a tus hermanos dejar? Mauricio, en Colombia hemos cumplido un papel que ha sido democratizar el acceso de helado de alta calidad a los colombianos. Hoy en día tenemos presencia no solamente, digamos, en la zona norte de Bogotá, sino en todas las zonas de Bogotá y de igual manera en todas las zonas del país. Este es un país de regiones, un país en el cual creemos, queremos y confiamos. Y por lo mismo queremos que en 10 años nuestra marca esté en un mucho mayor número de ciudades de Colombia. Hoy Popsi tiene presencia en ciudades insospechadas como Maicao, Ipiales, por dar 2 ejemplos. Quisiéramos que en 10 años la marca esté presente en ojalá 100 ciudades colombianas, pero también que miremos al mundo y sigamos expandiéndonos de manera internacional. Estamos trabajando activamente en la búsqueda de nuevos destinos, Mauricio, en América Latina y, ¿por qué no?, en otras zonas del mundo, para poder cumplir en ellas nuestro propósito superior, que es hacer del mundo un lugar más dulce, feliz y divertido. Qué bonito propósito, Carlos. Oye, hay una pregunta que me atrevo a hacerte y es, en ese proceso de crecimiento, de expansión, ¿cómo ha sido el rol del sector financiero? Ha sido fundamental, Mauricio, porque desde la fundación de la compañía, porque para hacer una fábrica como la que montaron mi padre y mi madre, los dos tienen igual mérito. Tal vez no le he dado el crédito a lo largo de esta entrevista a mi madre, que jugó un papel tan importante como el de mi padre en la creación de la compañía, porque pues ella aportó con sus recetas y también con su creatividad, cosas como que los uniformes de la primera heladería y de los 2 operarios que teníamos fueron hechos por ella misma. Jugó un papel fundamental. Y desde luego los recursos que, para volver a tu pregunta del papel del sector financiero, no alcanzaban. Entonces la compañía nació con un crédito de fomento, que se llamaban en aquella época. Y a lo largo de los años siempre hemos contado con la suerte de tener aliados financieros, como es el caso de Bancolombia, que nos han permitido tener una tasa de crecimiento superior a la que tendríamos si solamente lo hiciéramos con los flujos de caja generados por la operación. Además, tú nos invitas, Carlos, ahorita con tu reflexión estratégica de los próximos 10 años también a pensar en grande y en cómo también con mecanismos de financiación se puede llegar
a cumplir esos sueños. Qué bueno que estés pensando en seguir expandiendo tu tema en Colombia, pero también que esta empresa pueda llegar a otras geografías. Un tema de verdad de ambición, de mentalidad, que es muy importante pues para el empresariado colombiano. Mauricio, mira, esa ambición es importante. La compañía nació hace 44 años y como han visto, realmente como una microempresa. Pero las primeras acciones que hizo mi padre fue registrar la marca en países vecinos, cuando realmente la empresa apenas tenía 3, 4 heladerías. Tuvo esa visión. Tuvo esa visión. Hoy en día tenemos nuestras marcas registradas en prácticamente todas las geografías del mundo. Hoy en día eso es más fácil y hemos tenido esa posibilidad. Y cuando me preguntan que, digamos, especialmente los colaboradores, cuando abrimos en otros mercados, les digo, bueno, muchachos, a estudiar inglés. ¿Cuál de ustedes se quiere ir a Nueva York? ¿Cuál de ustedes se quiere ir a Dubái? No sabemos cuándo vamos a abrir en esos destinos, pero Dios mediante algún día. Y si ustedes hablan inglés y están preparados, van a tener la oportunidad de ir a poner una bandera de Colombia en esos mercados. Sí, muchos dicen que la suerte es cuando se mezcla la preparación y la oportunidad. Así es, Mauricio. Y ese, tal cual como tú lo pones. Oye, una pregunta, Carlos, que creo que es muy relevante en estos momentos, y sé que tú has sido una persona pues muy activa en estas conversaciones, y es cuál debe ser el rol de los empresarios, por ejemplo, frente a algo que tú mencionaste que es el libre mercado y frente a la democracia. Es decir, uno en varias ocasiones ha visto que los empresarios, digamos, tratan como de separar ese tema de la empresa con los temas ya más públicos. ¿Tú crees que eso debe ser así, que eso tiene que ir evolucionando? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? Mauricio, yo creo que en el mundo moderno la responsabilidad de los empresarios va más allá de invertir, generar empleo y pagar impuestos. Somos líderes de la sociedad y muchas veces no somos conscientes del papel de liderazgo que ejercemos, justamente porque tenemos esa capacidad de generar empleo y de hacer crecer la economía. Y eso lleva a que debamos tener el mayor interés por los temas públicos, por cómo colaborar para que los gobiernos, no importa su tendencia, sean gobiernos exitosos, sean gobiernos que le aporten al desarrollo del país. Y creo yo que eso es una alianza fundamental. Pues tú, que trabajas en Bancolombia, de origen en Medellín, pues has visto lo que se logra en una sociedad cuando trabajan de la mano la empresa, el gobierno local, las universidades, por poner un ejemplo. Yo creo que ese ejemplo de Antioquia debe ser llevado a todo el país. Y trabajo en los pocos ratos libres que tengo, Mauricio, haciendo empresa, pero le dedico unas horas a la semana a ayudar a que Colombia sea un mejor país a través de defender su democracia y defender el papel de los empresarios. Y es que esa triada, como tú mencionas, de trabajo colaborativo entre sector público, sector privado, academia, incluso otros sectores de la sociedad, pues es supremamente importante pues para que haya políticas públicas de largo plazo que generen obviamente desarrollo económico, desarrollo que sea sostenible y en beneficio de todos. Así es, Mauricio. Mira, cuando ya vamos teniendo cierto número de años y hemos tenido la oportunidad de ver lo que pasa en el país, comienza a ser uno consciente de lo que ha sido el progreso de Colombia. Muchas veces vemos el vaso medio vacío y desde luego tenemos muchas cosas por mejorar como país y como sociedad, pero el progreso de Colombia a lo largo de los últimos 25 años ha sido un progreso espectacular y están dadas todas las condiciones para que en los siguientes 25 años el país progrese a una velocidad mayor que la que progresó en los pasados 25 años. Tengo la absoluta confianza que el país de tus hijos, mis hijos, los hijos en general y los nietos, el día de mañana será un país mucho mejor y un país mucho más próspero. Pero eso depende de las decisiones que tomemos y volvemos a lo mismo, la actitud que le pongamos a las cosas.
Oye, Carlos, y una pregunta final, tal vez un mensaje para que le des tú a varios jóvenes que nos escuchan, varios de estos jóvenes que son emprendedores, que tienen esos desafíos, esos retos, esos miedos muchas veces de generar empresa, de enfrentarse con sus ideas a esas realidades. ¿Tú qué consejo les darías? ¿Qué invitación les harías? Mauricio, yo invito a los jóvenes colombianos a que tengan fe en sí mismos, a que se la jueguen por Colombia, a que no tengan miedo a fracasar, como decía mi padre. Que lo peor que puede pasar de fracasar es que uno se vuelve a parar y sigue adelante, porque la vida está siempre dando oportunidades. Hacer empresa en Colombia es hoy mucho más fácil en el pasado y Dios mediante lo será en el futuro. Hay acceso a financiamiento, hay acceso a fondos de capital, hay muchas herramientas para hacer las cosas bien hechas desde el día uno. Y la creatividad del colombiano es increíble. Entonces, muchachos, pongan su creatividad al servicio del país y de sí mismos, porque hacer empresa es la mejor forma de que ustedes salgan adelante y creen patrimonio para su beneficio y para beneficio de Colombia. Bueno, ya saben, un mensaje muy potente. No hay que tener miedo a fracasar. Hay que aprovechar esa creatividad que tenemos en nuestro país. Hay que ser disciplinado. Hay que pensar en grande como lo ha hecho Popsi. Que los límites y las barreras son muchas veces mentales. Y yo, la verdad, te agradezco mucho por estar acá, Carlos. Unos mensajes muy potentes de una empresa que, insisto, admiramos y queremos mucho. Y me voy a tomar el atrevimiento de contar una cosa que nos ocurre con Popsi en Grupo Cibes Bancolombia. Popsi es un gran cliente, una empresa que admiramos y queremos mucho. Muchos de nuestros equipos comerciales están conectados incluso emocionalmente con la compañía, porque es una compañía que es un ejemplo en el grupo, porque empezó como una pyme, después se volvió, pasó al segmento de la banca de empresas y hoy en día es una empresa que está en el segmento corporativo. Si ustedes me lo permiten, eso es un ejemplo, entre otras cosas también, y lo digo en muchos foros, cuando uno se gradúa de banquero, es cuando logra que una pequeña empresa se vuelva un gran corporativo, logrando servir, acompañar todos esos sueños, esas estrategias, esas iniciativas en pro de un objetivo como es el caso de Popsi. Entonces, gracias por toda esa confianza, Carlos, también por tu liderazgo. Ese éxito empresarial que ustedes han tenido impacta positivamente al país, a muchas familias en las cuales se genera empleo, a muchos consumidores donde también tienen la posibilidad de tener ese bienestar de los productos que ustedes nos ofrecen, y también por pensar en la importancia de la sostenibilidad que también emana de todas las acciones que hace Popsi. Muchas gracias por estar acá y no sé si quieres mandarle un mensaje final a todas las personas que nos escuchan en estos momentos. A ti, Mauricio, y a todos los colaboradores del Grupo Cibes Bancolombia, muchas gracias por el permanente apoyo que nos han permitido crecer en la forma que hemos hecho, y eso nos ha permitido satisfacer la necesidad de nuestros consumidores. Felicitaciones, Mauricio, por este espacio, muchas gracias por la invitación, y a quienes están viendo este espacio, un paso adelante. Un paso adelante. Muchas gracias, Carlos, un saludo para todos, nos vemos en un próximo episodio. Boombox.